Buenos días para todos mis hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno poder encontrarnos de nuevo, qué bueno poder reunirnos para buscar del Señor. Espero que todos se encuentren muy pero muy bien. Quiero aprovechar este momento para darles algunos anuncios de la iglesia, recordarles nuestros horarios. Estamos todos los domingos a partir de las 9 de la mañana. Vamos a estar enviando el mensaje o transmitiendo por este medio hasta que tengamos nuevamente el permiso para poder abrir las puertas de la iglesia. Todos los miércoles también estamos a las 7 de la noche teniendo estudio y por supuesto cada 15 días tenemos grupo de estudio bíblico los jueves a las 6:30. También lo estamos haciendo virtualmente para quienes deseen unirse, sería genial que lo puedan hacer. Y mis hermanos, quiero que aprovechemos estos minutos para que oremos juntos. Vamos a orar juntos, vamos a orar por nuestras familias, vamos a orar porque Dios nos guarde nuestra salud, vamos a orar por el país. Quiero que invirtamos estos primeros minutos para, para orar. Creo que es muy importante que nosotros lo hagamos. Creo que es de importancia vital que nosotros en estos tiempos tengamos nuestra mirada y nuestro corazón en Dios. Es muy importante, muy importante. Así que le invito para que oremos. Vamos a orar juntos, allí en casa, junto con las personas que usted pueda estar. Quiero que inclinemos nuestro corazón ante Dios y vamos a orar. Señor, te doy gracias en este día por darnos la bendición de conocerte, mi Señor. Gracias, Señor. Hoy acudimos a ti, Señor, a través de la oración, Padre. Hoy queremos, ante todo, Señor, reconocer que tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor. Reconocer que para ti no hay nada imposible, Señor. Reconocemos que tú, Señor, tienes una voluntad buena, agradable y perfecta, Señor, y que en este día nosotros confiamos en que tú siempre sabes lo que vas a hacer, Señor. Gracias porque tú no improvisas, Señor. Gracias porque tú siempre estás con nosotros, Dios. Gracias porque aunque nosotros algunas veces desmayemos, en ti siempre estará nuestra fortaleza, Señor. Siempre, siempre. Gracias, Señor. Hoy acudimos a ti, Señor, pidiendo fuerzas nuevas, Señor, pidiendo que nos renueves nuestras fuerzas como las águilas, pidiendo que nos des valor, que nos des vigor, que nos des fortaleza, templanza, Señor. Pongo nuestras vidas, Señor, en tus manos, Padre, fortalécenos. Fortalécenos en nuestra relación contigo, Dios. Fortalece nuestra vida espiritual, Señor. Bendito Dios, tu palabra dice que si buscamos tu reino, Señor, todo lo demás nos será dado por añadidura, Señor. Y hoy queremos buscarte sabiendo que somos criaturas y que tú eres eterno, Señor, y que tú tienes todo bajo control, Señor. Padre, como dice tu palabra, Señor, echamos toda nuestra ansiedad en ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Señor, queremos aprovechar estos minutos para hablarte de aquellas cosas que generan ansiedad en nuestra vida, Señor. Muchas veces estos periodos de encierro, Señor, generan en nosotros, a veces sin darnos cuenta, ansiedad, Señor. Hoy queremos, Señor, echar nuestra ansiedad sobre ti. Padre Celestial, ayúdanos a cruzar por estos momentos, ayúdanos a estar fuertes en estos momentos, ayúdanos a tener siempre claras, Señor, tus promesas, tus propósitos para nuestra vida, Señor. Padre, gracias, gracias. Fortalécenos, Señor, fortalécenos, porque tú fortaleces, dice tu palabra, al cansado y al que no tiene ninguna fuerza, Señor, dice tu palabra. Fortalécenos, Señor, porque en ti está la fortaleza de los siglos, Dios mío. Gracias, Señor. Padre, pon esperanza, gozo en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Pon, Dios mío, alegría, Señor, donde haya algún tipo de atadura, algún tipo de yugo, algún tipo de cadena. Señor, rogamos que tú la rompas, Señor, en el nombre de Jesús, que tú rompas toda esclavitud, Señor, que tú rompas, Señor, en nuestra alma toda ligadura, Dios mío,
con las tinieblas, toda ligadura a la tristeza, toda ligadura, Señor, hacia la culpa, toda ligadura hacia la depresión, hacia el negativismo, Señor, hacia toda obra del enemigo, Señor. Rompe toda ligadura en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, es tiempo, Señor, porque así tú lo muestras, de que nosotros veamos el valor de las verdades espirituales, Señor. Este es el tiempo, Señor, en que echemos mano a la fe, Señor, en que echemos mano a tus promesas, Señor. Padre Santo, que no decaiga nuestro vigor espiritual, que no decaiga, Señor, nuestro compromiso, nuestra santidad, que no decaiga, Señor, nuestra entrega, nuestra devoción, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, queremos también tomarnos unos minutos, Señor, para orar por la salud. Padre, rogamos para que guardes la iglesia, Señor, en su salud, por favor. Protégeles, Señor, de toda enfermedad, protégeles del virus, Señor. Protégeles, Señor, y protege mi casa, protege mi hogar, protege nuestras familias contra todo tipo de enfermedad. Protégenos contra el COVID, Señor. Protégenos, y aquellos que estén de alguna manera afectados, te pedimos, Señor, que envíes sanidad sobre ellos, que les fortalezcas, que los sanes, que los animes, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, gracias, gracias, Señor, porque tú no estás retenido ni estás preso. Tú eres todopoderoso, Señor. Gracias, gracias por escucharnos. Gracias por atender nuestra oración. Gracias, Señor, por escucharnos, Señor. Tu palabra dice, Señor, en segunda de Crónicas, que si tu pueblo se humilla, Señor, y buscar en tu rostro, Señor, y confesaren y se apartaren de sus pecados, tú oirás desde los cielos, nos perdonarás y sanarás nuestra tierra. Padre, ten misericordia de nuestra nación, ten misericordia de Bogotá, ten misericordia de Antioquia, ten misericordia, Señor, de cada región de nuestro país, ten misericordia del Chocó, Señor, ten misericordia, Dios. Señor, envía paz sobre esta tierra, envía, Señor, sanidad, Dios mío, y pedimos que nos ayudes con toda esta crisis, Señor. Hoy, a pesar de todo, Señor, de todo lo que digan las noticias, creemos que por encima de ello estás tú, Señor. No vamos a dejar que eso, Señor, mine lo que nosotros hemos creído y lo que tú nos has hablado en fe, Señor. Te doy gracias, Señor. Padre, sana a aquellos familiares que están en clínicas, en hospitales. Pedimos tu vigor, tu sanidad para ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, pedimos hoy por la economía de las familias, de la iglesia, Señor. Pedimos que tú seas enviando bendición, seas tú enviando favor, Señor, sobre todos ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias por escucharnos, Señor. Venimos a ti, Padre, con confianza, Señor, como tú nos lo has permitido tener, por medio de Jesús. Y Señor, ponemos esta enseñanza en tus manos. Dispón nuestro corazón. Quita todo temor, quita todo temor. Padre, disipa el temor de nuestros corazones. Disipa, Señor, el negativismo, Señor. Disipa, Señor, a veces esa voz consejera que nos habla de miedo, esa voz consejera que nos habla de incertidumbre. Déjanos hoy hacer a un lado esas voces y confiar en ti, solamente en ti, Señor. En el nombre de Jesús, porque tú no nos has dado espíritu de temor, sino de poder, amor y de dominio propio, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que hoy la iglesia sea fortalecida por ti, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, gracias por conectarse, gracias por unirse a esta reunión, a este culto virtual, si lo podemos llamar así. Y qué bueno que podamos empezar estos tiempos de iglesia en oración. Pienso que este es un tiempo en el que de verdad he sentido del Señor en que debemos orar y debemos orar como iglesia. Pues he escuchado ya de varios casos cercanos de familiares que han caído con COVID
y bueno, y otras circunstancias, y de verdad que debemos orar, debemos orar. Yo quiero hacer un llamado hoy a cada familia y a cada uno de ustedes para que oremos mucho más que antes, que redoblemos la oración, que podamos, inclusive en nuestra oración personal, no solamente en los espacios de la iglesia, podamos redoblar la oración. Iglesia, es tiempo de clamor, es tiempo de orar, es tiempo de doblar las rodillas, es tiempo de buscar a Dios en intimidad. Créame que este no es un tiempo para estar dormidos. Si usted y yo nos quedamos dormidos espiritualmente, nos va a llevar la corriente y no podemos dormir. Necesitamos estar con todos nuestros sentidos espirituales muy despiertos y eso lo logramos a través de la oración. Amén. Muy bien, mis hermanos, gracias a todos por su compañía. Y bueno, quiero invitarles hoy para que vayamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 10. Vamos a ir a Hechos capítulo 10 y vamos a leer versículos 44 y 48. Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48. Muy bien, leamos juntos Hechos 10, 44 al 48. Dice la escritura: mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después, Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Mis hermanos, en estos versos hay cosas muy preciosas de las cuales quiero hablarles en este domingo. Y yo quiero que usted note algo impresionante que sucede en estos versículos. Recordemos que hace 8 días hablábamos de cuál fue el mensaje que Pedro le habló a Cornelio y a sus invitados. Recordemos que él tuvo un mensaje centrado en Jesucristo. El protagonista de su mensaje era el Hijo de Dios. Él era el protagonista de su mensaje. Y mire qué interesante que cuando Cristo es exaltado, Cristo es predicado, su nombre es levantado entre nosotros, algo sucede en las vidas de los que están escuchando ese mensaje. Algo pasa, algo sucede. Y de eso vamos a hablar en este día. Cuando el mensaje de Jesucristo es predicado, entonces grandes cosas suceden. Cuando las personas que lo escuchan, lo reciben y lo creen, algo glorioso está por suceder en sus vidas. Algo maravilloso. Yo no sé, pero cuando nosotros nos reunimos a escuchar el mensaje, uno siempre debe estar con una gran expectativa de qué es lo que Dios quiere hablarme, de qué es lo que Dios quiere enseñarme, de qué es lo que Dios quiere que yo tenga cuidado. Y Dios, cuando los corazones se disponen a recibir el mensaje de Jesucristo, hace que sucedan cosas maravillosas. Pedro en el versículo 44 nos muestra que él estaba predicando. Dice el versículo 44, mientras Pedro aún estaba predicando estas cosas. Es decir, Pedro estaba entregado a la predicación. Pedro estaba entregado a hablarles de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero mire lo que sucede, porque nos dice que mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, después de la coma, empiezan a suceder cosas maravillosas. Dice, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¡Qué precioso!
¿Qué está sucediendo aquí? Está sucediendo lo que Jesús dijo que sucedería cuando Él fuera predicado. Miren, si nosotros queremos una vida llena del Espíritu de Dios, si nosotros queremos ver el Espíritu de Dios moverse en nuestra vida, en nuestras circunstancias, en el crecimiento espiritual de nuestra alma, qué importante es que nosotros escuchemos atentamente el mensaje de la Biblia. Mira lo que dice, por ejemplo, Juan 16, 12 al 15. Juan 16, 12 al 15 dice: me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Y ojo a lo que sigue después de ese punto. Dice, me glorificará, porque les contará todo lo que reciba de mí. Mire qué interesante, porque Jesús nos está diciendo algo que al Espíritu de Dios le gusta hacer. Y Él le gusta glorificar al Hijo de Dios. Es algo que le gusta, es algo que el Espíritu de Dios hace, glorificar al Hijo de Dios. Por eso, cuando el Hijo de Dios es exaltado en algún lugar, ahí va a estar el Espíritu de Dios. Ahí va a estar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a dar gloria a Jesucristo. Y por eso el Espíritu Santo va a respaldar el mensaje de aquellos que predican a Cristo. Él va a respaldar ese mensaje. El Espíritu Santo va a honrar el nombre de Jesús cuando en el ministerio en el que se predica se exalta su nombre. El Espíritu Santo se va a manifestar donde la palabra es expuesta, donde la palabra es predicada, donde el Evangelio es comunicado. Ahí se va a manifestar el Espíritu de Dios. No podemos desligar la obra del Espíritu Santo a la exaltación de Cristo, porque Jesús dijo, Él me glorificará. Él me glorificará. Mis hermanos, qué importante es que nosotros entendamos que el Espíritu de Dios desea manifestarse a su vida, a mi vida. Pero esto va a suceder cuando nosotros somos expuestos al mensaje de Jesucristo. No esperemos tener experiencias espirituales si estamos alejados de darle gloria al Hijo de Dios. Pero si nosotros nos entregamos a la adoración del nombre de Cristo, a honrar su nombre, a escuchar su palabra, entonces preparémonos porque el Espíritu de Dios se va a manifestar en nuestras vidas, porque Él va a glorificar a Jesucristo. ¿Qué señales se dieron en la casa de Cornelio y sus invitados después de escuchar este mensaje? Mire las señales que se van a dar en estos versículos 44 al 48. Hay varias señales, encontré al menos 5 señales que sucedieron en la vida y en la casa de Cornelio tan solo por disponer su corazón a escuchar el mensaje de Jesucristo. Y vamos a ver cómo el Espíritu de Dios está involucrado en todas ellas. La primera señal que encuentro allí está en el versículo 44. Nos dice que el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Pero ¿cuándo sucedió eso? Mientras ellos ¿qué? Escuchaban. Mientras ellos escuchaban. Mientras Pedro predicaba a Cristo. Allí entonces fue derramado el Espíritu Santo sobre Cornelio y sobre sus invitados. Mira qué curioso, porque en ningún lugar de la Biblia nos dice que Cornelio creyera el mensaje. Pero hubo una evidencia que nos deja ver que sí sucedió, y es que el Espíritu de Dios cayó sobre ellos. Cornelio estaba tan atento, tan deseoso de escuchar ese mensaje. Recordemos que un ángel le había dicho que llamara a Pedro porque él tenía un mensaje para él. Y él estaba deseoso
Y por ende, mientras él escucha que hay salvación por medio de Jesucristo, que ese mensaje fue confirmado porque el Mesías tuvo poder, fue ungido por el Espíritu Santo. Mientras él escuchaba que ese Mesías había muerto por ellos, entonces sucedió algo precioso. El corazón de Cornelio y de todos los que estaban con él fue abierto a la salvación. Fue abierto a ese milagro de perdón de pecados y de un encuentro para siempre con Jesús. No nos dice este texto que él haya creído, pero con solo el hecho de ver que el Espíritu fue enviado desde el cielo sobre ellos, nos deja ver que así fue. Cornelio creyó en Cristo. Cornelio puso su fe en Jesús como Señor y Salvador. Y entonces allí sucedió que el Señor envió del cielo el Espíritu Santo para que cayera, fuera derramado sobre Cornelio y sobre sus invitados. Hermanos, qué precioso este momento, qué precioso este evento. Ahora debemos entender cuánto desea el Espíritu de Dios inundar las vidas de los que creen en Jesús. El Espíritu de Dios está deseoso de venir a tu vida, de manifestarse en tu vida. Tan pronto tú abras tu corazón al Señor, tan pronto tú abras tu corazón a la salvación en Jesucristo. Cuando eso sucede, el Espíritu de Dios pronto vendrá a manifestarse en tu vida, trayendo paz, trayendo gozo, trayendo la convicción de que has sido adoptado como hijo de Dios, trayendo la convicción de que eres salvo. En fin, por primera vez, tan pronto tú abres tu corazón a Cristo, entonces empiezas a recibir la manifestación divina en tu vida. Es solamente esa la única manera en que nosotros podemos recibir del Espíritu Santo. Si honramos al Hijo, el Espíritu de Dios vendrá a nuestra vida. Si honramos al Mesías, al Salvador, al unigénito Hijo de Dios, ahí va a estar el Espíritu Santo. No creas, porque a veces podemos buscar experiencias espirituales sin honrar a Jesús, y el Espíritu de Dios no va a honrar esa búsqueda. El Espíritu de Dios va a honrar tu búsqueda de Dios si tú honras a Jesús, si tú te humillas ante Él, si aceptas su salvación. Y entonces cuando eso sucede, el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre tu vida, sobre tu corazón. Él anhela revelarse a las vidas de aquellos que se disponen. Yo no sé si tú has escuchado alguna vez una predicación, yo no sé cuántos sermones has escuchado, pero mi pregunta es, ¿te has dispuesto a escuchar este mensaje realmente? ¿Estás poniendo atención a lo que el Señor nos está hablando cada vez que nosotros nos conectamos o venimos a la iglesia? Porque eso es lo que el Espíritu Santo va a usar para revelarse a tu vida. Y yo quiero decirte que por lo menos en mi experiencia personal, conocer al Espíritu de Dios es lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque es la experiencia real de Dios viviendo dentro de nosotros. El Espíritu de Dios se asegura de confirmar por medio de su presencia que lo que estamos oyendo es de Dios y que su palabra no es solo algo bonito que alguien escribió. Tú necesitas creer en Jesucristo y necesitas la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Tú la necesitas. Porque si eso no ha sucedido, esto te va a sonar a piedras. Esto va a ser algo religioso, va a ser algo, qué pereza, otra vez otro domingo, otro miércoles. Pero cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, yo te quiero decir que tu vida espiritual va a tener un cambio trascendental, trascendental. Su presencia en los corazones y en los lugares donde Cristo es predicado es la evidencia de que el Dios de los cielos es real y que su mensaje es poderoso. Su mensaje es poderoso y su presencia es real. Aquellos que han tenido esta experiencia con el Espíritu de Dios saben de lo que estoy hablando. Y por eso hoy también Dios nos quiere hablar de esto. Porque es necesario que estamos pasando por un desierto, el mundo está pasando por un momento de crisis. Y si tú no tienes una relación con Dios, créeme
que se va a poner más feo para ti. Pero si tú tienes al Señor, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Cuando tú vayas por el desierto, el Señor hará reverdecer tu jardín, el jardín de tu alma, de tu corazón. Porque puedes estar tal vez seco por dentro y tú necesitas ser vivificado por el Espíritu Santo. Y entonces esta es la primera señal que vemos que ocurre cuando Cristo es predicado en casa de Cornelio. El Espíritu Santo cayó sobre ellos, cayó sobre ellos. ¡Qué bendición! Y el Señor lo sigue haciendo hoy. No importa dónde tú estés, no importa dónde sea tu casa, no importa dónde estés ubicado. Si tú estás dispuesto a abrir tu corazón a Jesús, prepárate, porque allá irá el Espíritu Santo a caer sobre tu vida, a darte una nueva vida, a reverdecer tu vida, a reverdecer tu jardín. Allá irá el Espíritu Santo. No importa en qué densa tiniebla te encuentres, pero el Señor te hará libre, el Señor te dará vida. La segunda señal que puedo ver en estos versículos está en el versículo 45. Dice, los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. La segunda señal que yo veo que se manifiesta cuando la palabra es predicada es que el Evangelio rompe barreras culturales y nacionales. El Evangelio rompe barreras culturales y nacionales. No importa de dónde sea la persona, pero si esa persona abre su corazón al mensaje del Evangelio, allá el Espíritu de Dios va a llegar a su vida. Allá el Señor va a derramar de su presencia sobre esa persona, sobre esas personas que se dispongan. No importa dónde sea, si en Asia o en Europa, en América del Norte, Centroamérica, no importa, porque allá irá el Espíritu de Dios a ser derramado. Donde quiera que sea que una persona disponga su corazón para recibir el mensaje de salvación de Jesucristo, entonces el Señor romperá barreras culturales y nacionales. El Señor no tiene límites. Nuestra cultura no limita el poder de Dios. Nuestra crianza no limita el poder de Dios que nos regenera. Por eso Romanos 12:1 dice que nosotros debemos renovar nuestra mente, renovar nuestra mente. No importa cómo hayamos sido criados, levantados, pero cuando tú crees, cuando tú te dispones a recibir el mensaje de Jesús, prepárate, porque el Señor va a cambiar tu vida, porque el Señor te va a hacer nacer de nuevo. Aquí lo que nos dice es que los creyentes judíos que estaban con Pedro quedaron asombrados. ¿Por qué? Claro, hasta ese momento ninguno de ellos había visto que el Espíritu de Dios fuera derramado sobre personas diferentes a un judío. Pero oh sorpresa, porque el Señor, como lo veíamos el domingo pasado, está buscando personas que le teman y que quieran hacer su voluntad. ¿Y qué estaba pasando con Cornelio? Cornelio estaba preparado, junto con sus invitados en casa, a disponerse a escuchar este mensaje. Y entonces, ¿qué sucedió? La salvación y la manifestación de la salvación ya salió del contexto judío a un contexto de personas no judías. No importa de dónde seas, no importa dónde hayas nacido, no importa cómo fuiste criado, no importa sobre qué valores fuiste levantado, pero si tú crees en Jesús como Señor y Salvador, allí irá la presencia del Espíritu Santo a manifestarse sobre tu vida. Con lo que hace Cornelio y sus invitados, nos muestra que la obra salvadora está al alcance de aquellos que en cualquier lugar del mundo quieren acercarse a Dios, pero ojo, en los términos de Dios. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Recordemos que Jesús dijo en Juan 14:16, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros en realidad queremos tener un encuentro con Dios, si nosotros en realidad queremos tener una vida con Dios, no podemos hacerlo en nuestros términos. Debemos hacerlo en los términos de Dios.
Por eso, cualquiera que se dispone y dice, Señor, cualquiera que sea tu camino, a la manera en que tú me pidas que lo haga, lo haré, lo haré. Y entonces cualquiera, en cualquier lugar del mundo que quiera disponerse a hacer las cosas a la manera de Dios, entonces, listo, preparémonos porque allí Dios se va a manifestar en tu vida. Y la tercera señal que yo encuentro acá está en el versículo 46. Versículo 46. Mira lo que dice. Pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. La tercera señal que yo encuentro cuando el mensaje es predicado y es creído, mira lo que hace el Espíritu Santo. Produce manifestaciones sobrenaturales. Produce manifestaciones sobrenaturales. Por lo menos encuentro dos de ellas aquí. La primera dice que ellos hablaron en lenguas y la segunda que glorificaban a Dios. Cornelio y sus invitados tuvieron estas dos señales de que el Espíritu Santo había caído sobre ellos. La primera, que hablaron en lenguas. Empezaron a hablar en otros idiomas que ellos no podían hablar. Recordemos que esto era con el fin de que otras personas que hablaban estas lenguas pudieran tener la señal de que Dios les estaba hablando por medio de su propia lengua. Así que esto nos muestra una vez más el deseo de Dios de que el Evangelio sea llevado a otras culturas y a otras lenguas. Por eso Dios les dio esta manifestación, el hablar en lenguas. Pero número 2, nos hablan de que ellos glorificaban a Dios. ¿Y quiere que le diga una cosa? Me encanta que la Biblia diga esto. ¿Por qué razón? Cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, ¿sabes qué va a pasar? Tú vas a glorificar a Dios. Tú vas a glorificar a Dios. El Espíritu de Dios te va a llevar a que tú glorifiques a Dios. No a que nosotros hagamos locuras, no a que nosotros blasfememos el nombre de Dios, sino por el contrario, el Espíritu de Dios va a hacer una cosa. Va a poner en nosotros un fuerte deseo de honrar al Señor. Eso es lo que va a hacer el Espíritu de Dios. Y eso sí que es una manifestación para mí sobrenatural. Porque aquel que antes no tenía a Cristo estaba desentendido, no le importaba tal vez lo que Dios pensara de él, o las cosas que hiciera le tenía sin cuidado si ofendían o no a Dios. Pero lo cierto es que cuando hemos abierto el corazón a Cristo y el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre nosotros, Dios coloca en nosotros un intenso deseo de glorificar su nombre. Un intenso deseo. Saber que Dios nos perdona y que dio a su único Hijo para salvarnos, nos debe llevar a darle la gloria a Dios. La gracia de Dios se ha manifestado a la humanidad al salvarnos por pura gracia. La salvación muestra a la humanidad en lo profundo que está en su perdición, pero también la salvación nos muestra la gracia de Dios en su más alta expresión, en su más alta expresión. Así que cuando el mensaje es predicado y el Espíritu de Dios viene a una vida, vienen señales sobrenaturales. En algunas personas, claro está, hay manifestación de los dones del Espíritu, como puede ser el don de lenguas, pero también como número 2 podemos ver que hay un intenso deseo por glorificar a Dios. Esto me gusta mucho, hermanos, porque esta es una señal sobrenatural de la presencia de Dios. El Espíritu de Dios va a colocar en ti y en mí un intenso deseo por la santidad, un intenso deseo por estar con Dios, un intenso deseo, ¿sabes de qué? De apartarnos del mal y acercarnos al bien. Esto lo hace el Espíritu de Dios. Él coloca esos deseos santos en nuestro corazón, en nuestra vida. Y por eso es una manifestación sobrenatural. Acordémonos lo que le pasó al Gadareno. Sabemos que lo que nos relata el Evangelio es que nadie quería estar con el Gadareno. Pero una vez que él es liberado por Jesús, él quería estar con Jesús.
Él quería estar con Jesús y ya la gente no le tenía miedo. Antes estaban era atónitos de ver el poder de Dios. Cuando Cristo es recibido y el Espíritu Santo llega a las vidas y a los corazones, entonces hay manifestaciones sobrenaturales. O dígame, ¿acaso cómo podemos nosotros sobreponernos a veces a la tristeza? ¿Cómo podemos nosotros sobreponernos a veces a estar desesperados? Solo por medio del Espíritu de Dios, solo por medio de Él. Nosotros podemos tratar de embolatar de alguna manera las cosas que sentimos, pero hay una manifestación sobrenatural que también el Espíritu nos da y es sobreponernos a las circunstancias adversas, sobreponernos, sacar fuerzas en la debilidad, ¿verdad? Como lo dice Hebreos capítulo 11, hablando de los héroes de la fe. Mis hermanos, necesitamos hoy entender y creer que una señal de que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas también es que Él se manifiesta sobrenaturalmente. Se manifiesta sobrenaturalmente. Que Dios ponga en ti un deseo de orar. Que Dios ponga en ti un deseo de buscarle. Porque entonces ahí tú y yo nos sobrepondremos en las pruebas y en las dificultades de la vida. Y eso es también una manifestación sobrenatural. Mis hermanos, otra señal que yo encuentro aquí está en los versículos 47 y 48. Versículos 47 y 48. ¿Qué dice la Escritura? Dice, entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido al Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. La cuarta señal de cuando una persona ha abierto su corazón a Cristo y de que el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre su vida es que hay un cambio de vida. Hay un cambio de vida. El Espíritu de Dios cambió por completo los corazones de los que oyeron el mensaje de Pedro. Es Él quien nos transforma de tal manera que empezaremos a odiar nuestros pecados y a amar el complacer a Dios. No es en nuestras fuerzas, créeme que no. Esto lo hace el Espíritu de Dios cuando es derramado en nuestras vidas. Por eso, cuando Pedro está diciendo acerca del bautismo, recordemos que el bautismo es una de las ordenanzas bíblicas, junto con la Santa Cena, que nos dejó el Señor Jesucristo. Y recordemos lo que significa el bautismo. El bautismo es una señal externa de algo que ha ocurrido en nuestro interior. Significa que el viejo hombre ha sido sepultado juntamente con Cristo, pero que al salir de las aguas somos resucitados, vivificados para una nueva vida con Él y por medio de Él. Esto es lo que significa el bautismo. Y Pedro, cuando ve que ellos han creído en Cristo, cuando ve que ellos han recibido al Espíritu Santo, les pide que hagan la señal externa de lo que ha ocurrido en su interior. Mire qué precioso es. Ellos han sido introducidos en una nueva vida. Ahora, ese hombre está listo para empezar a vivir una nueva vida. Es más, el Cornelio que vemos antes de los versículos 47 es diferente al que se ve después del versículo 47. ¿Por qué razón? Porque Cornelio tenía buenas cosas. ¿Recuerdan que lo hablábamos? Sabíamos que Cornelio era devoto, sabemos que Cornelio ayudaba a los pobres, sabemos que Cornelio era una persona que era temerosa de Dios, pero no era salvo. Pero después de que el versículo 47 nos habla de que el Espíritu de Dios cayó sobre él y sobre sus invitados, eso nos deja ver que el viejo Cornelio había muerto. Había muerto. Y ahora hay un nuevo Cornelio que es uno con Cristo, un nuevo Cornelio que está unido eternamente a Dios por medio de su Espíritu. Mis hermanos, cuando el mensaje
es predicado y el Espíritu actúa en los corazones, hay un cambio de vida. Un cambio trascendental. Hay un antes y hay un después. Sin Cristo somos esclavos del pecado y no podemos cambiar, pero con Cristo el poder del pecado es roto y podemos vivir de la manera que a Dios le agrada. Cuando el mensaje es predicado y el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestra vida, hay un antes y hay un después. Hay un nuevo comienzo para nosotros. Yo pienso que cuando el hombre es esclavo del pecado, hablarle de un nuevo comienzo realmente es difícil, porque toda persona sin Cristo está en condición de esclavitud del pecado. Esclavitud del pecado. Puede querer iniciar, puede querer arrancar un proceso con Dios, puede tener querer un cambio de vida, y puede que en un principio pareciera que lo esté logrando, pero tarde o temprano, si no se ha rendido a Jesucristo y no tiene el poder del Espíritu Santo en su vida, volverá a su punto inicial. Pero por el contrario, si nosotros hemos creído en Cristo, entonces Él nos dará la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la esclavitud del pecado. Por eso, qué importante lo que le dice Pedro a las personas que están con él, y es que Cornelio y los suyos debían bautizarse, porque el Evangelio nos llama a morir a nuestra vieja vida, nos llama a morir al viejo hombre, pero nacer a una nueva vida con Cristo, donde las cosas viejas han pasado y todo es hecho nuevo. Me parece precioso lo que el Señor nos está hablando en este día. Esto es similar a cuando tú recuerdas ese pasaje donde el Señor le dice a Pedro que camine sobre las aguas, ¿recuerdas? Hay un pasaje en la Escritura que nos muestra que Jesús estaba caminando sobre las aguas y ellos estaban junto con los discípulos en una barca, y entonces Pedro le dice al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Lo cierto es que Jesús le dijo: ven, y él empieza a caminar sobre las aguas, pero cuando vio la tormenta empezó a hundirse. Mis hermanos, la única manera en que nosotros caminemos sobre las aguas y no nos hundamos en el agua del pecado, en el agua de la desesperación, es que nosotros vayamos fortalecidos por la palabra que ha dicho Jesús. Solamente por ello. Solamente por ello. Y por eso, si nosotros queremos en realidad caminar en nueva vida, necesitamos de Jesús. Que Él diga la palabra y que tú la recibas. Y por último, versículo 48 en su parte final, la última señal que yo veo que sucede cuando ellos están atentos al mensaje, cuando creen al mensaje y el Espíritu de Dios viene sobre sus vidas, dice finalmente el versículo 48, después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. ¿Por qué también es importante esta señal? Porque esto nos deja ver que número 5, la última señal, es que tuvieron un sano deseo de seguir siendo enseñados. Es decir, ellos no se conformaron con una primera experiencia. Ellos quisieron seguir siendo enseñados, quisieron seguir siendo discipulados. Cornelio le pidió a Pedro que se quedara más días con ellos. Cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida, Él producirá esa hambre para seguir buscando de Dios, para seguir siendo conscientes de nuestra necesidad de Dios. Cuando el Espíritu Santo está obrando entonces en el alma, Él mismo pondrá esa hambre por la palabra de Dios, pondrá ese deseo de conocer más y más las cosas de Dios con el fin de que crezcamos espiritualmente. Cuando el Espíritu de Dios está en tu vida y en la mía, mira, Él no nos va a dejar tranquilos cuando nos estamos quedando estancados espiritualmente. Él no nos va a dejar tranquilos. Él nos va a llevar a caminar una milla más. Él nos va a llevar a que oremos más. Él nos va a llevar a que leamos más la palabra. Él nos va a llevar a que nosotros seamos miembros de una iglesia local. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Este deseo
debe ser entonces correspondido por ti y por mí. Dios pone el deseo, pero tú y yo debemos corresponder a ese deseo. La iglesia está llena de personas a las cuales el Espíritu de Dios les está llamando, pero es importante que todos podamos corresponder de forma personal. Personal. Así como nosotros no podemos vivir sin comer, tampoco podremos tener vida espiritual si no nos alimentamos con la palabra, si no tenemos hábitos espirituales. Mis hermanos, los grandes atletas tienen rutinas tremendas, son muy disciplinados en su alimentación, en todo lo que ellos hacen. Y Pablo dice que nosotros debemos prepararnos como los soldados y como los atletas para correr la carrera que tenemos por delante. Debemos prepararnos. Por eso, cuando el mensaje es predicado y Cristo ha llegado al corazón de una persona, entonces va a ocurrir algo también maravilloso, y es que esa persona debe seguir teniendo una búsqueda por las cosas de Dios. No debe quedarse con la experiencia inicial, sino que debe seguir buscando alimentar y hacer crecer su vida espiritual. Recordemos, hábitos espirituales saludables, siempre los digo: la oración, la lectura de la palabra, un buen devocional. Un devocional es un tiempo de oración privado con Dios, a solas en la mañana, donde nos presentamos delante de Dios y le encomendamos al Señor nuestra vida y todo lo que hacemos, donde hay adoración. Un buen hábito espiritual, el ayuno. Un buen hábito espiritual, congregarse, ser miembro de una iglesia local. Son buenos hábitos, buenos hábitos. Otro hábito bueno que también te puedo recomendar: rodéate de personas espirituales que puedan incomodarte sanamente, que puedan empujarte, que puedan recogerte cuando caigas. Tienes que aprenderte a saberte rodear en la vida. Por favor, tienes que aprenderte a saberte rodear en la vida. Eso es un buen hábito espiritual. Entonces, miremos cómo fue importante que Cornelio le dijera a Pedro: quédate unos días más. Por favor, enséñanos más tiempo. Aún queremos aprender más del mensaje, queremos conocer más a Jesucristo. Por favor, Pedro, no te vayas aún. No nos dejes con esta primera experiencia. Nosotros queremos darle nuestra vida a Jesucristo. Quédate unos días más. Qué bueno que nosotros podamos tener ese mismo sentir de Cornelio, que podamos siempre estar preparados para recibir el mensaje. Por favor, pastor, enséñanos la palabra. Por favor, discipúlanos. Por favor, oriéntanos, aconséjanos. Yo quiero conocer más a Jesús. ¿Podrías tú hablarme o enseñarme más de Él? Mira qué importante eso. Qué importante que nosotros como iglesia tengamos este sano deseo. Cornelio fue humilde en reconocer el ministerio de la enseñanza que tenía Pedro. Fue humilde. Hoy en día Dios sigue usando a sus siervos para alimentar las almas de los nuevos nacidos. Dios lo sigue haciendo. Finalmente, mis hermanos, hagámonos estas preguntas y reflexionemos en ellas. ¿De qué manera ha transformado tu vida el mensaje de Jesucristo? ¿Lo estás escuchando atentamente? ¿Estás disponiendo tu corazón? Es más, inclusive antes de que nosotros nos conectemos o vengamos a la iglesia, qué bueno sería que oráramos y le rogáramos al Señor: Señor, habla, que quiero escucharte. Habla a mi alma, habla a mi vida, Señor, porque una sola palabra tuya bastará para sanarme. ¿De qué manera nos estamos preparando para oír el mensaje? ¿De qué manera? ¿Con qué expectativa vengo a escuchar el mensaje? ¿Quieres, anhelas que el Espíritu de Dios se manifieste a tu vida? ¿Lo deseas? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu de Dios a tener una vida que dé gloria al Señor?
¿Está pasando esto hoy en tu vida? ¿Cómo se ha acercado Dios a tu casa, a tu barrio o ciudad? ¿Ha llegado el Evangelio a ti, a tu casa, a tu familia, a tu ciudad, a tu región? ¿Ya ha llegado el Evangelio? ¿Hay alguien que lo predique? ¿Lo has escuchado? ¿Estás escuchando constantemente el mensaje de Jesucristo que trae la voluntad de Dios para tu vida? No es suficiente con una sola vez, ¿lo escuchas constantemente? ¿Puedes ver claramente un antes y un después en tu vida al recibir el mensaje del Señor? ¿Ha habido un rompimiento? ¿Ha habido un antes de Cristo y un después de Cristo en tu vida? ¿Puedes tener claro hoy cuál es esa fecha? ¿Puedes tener claro hoy cuándo fue ese año, ese mes, ese día en que tú puedes decir, yo soy otra persona desde ese día que creí? ¿Ha ocurrido esto en tu vida? ¿Correspondes diariamente al deseo del Espíritu Santo de que te alimentes de la palabra de Dios? Así como Cornelio le dijo a Pedro, Pedro, no te vayas, por favor, quédate más días. ¿Correspondes tú a ese deseo del Espíritu Santo de manifestarse en tu vida, de que seas edificado por la palabra que Él inspiró? Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar. Señor, gracias te damos por este mensaje que nos has dado en el día de hoy. Padre, gracias por el mensaje que Pedro le predicó a Cornelio y a sus amigos. Gracias porque él fue valiente y predicó al Cristo de la Biblia, porque él les expuso a Cristo como el único camino hacia Dios, porque él les expuso a un Cristo bíblico. Gracias, Señor. Gracias porque eso fue lo que hizo que el Espíritu de Dios causara un gran impacto en las vidas de Cornelio y de los suyos. Cuando ellos abrieron su corazón a tu mensaje, a tu palabra, Señor, vemos cómo tú enviaste al Espíritu sobre ellos. Señor, ruego, porque sé que tú lo puedes hacer, que aun mientras estamos orando, tú derrames tu Espíritu sobre mis hermanos en la iglesia, Señor. Padre, aquellos que su fe se ha oxidado, Señor, aquellos que están débiles, aquellos que también están empezando a conocerte, Señor, te suplico, envía tu Espíritu Santo sobre ellos. Aún sobre mí, tal vez si mi fe se ha desgastado, renueva mi fe, Señor. Padre Celestial, gracias por estas señales, Señor. Gracias porque no importa dónde estemos ubicados, no importa de qué país seamos, no importa bajo qué principios fuimos criados, tú puedes romper todo eso y llegar a nuestras vidas tan solo si abrimos nuestro corazón al mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por esas señales sobrenaturales. Te pido que hoy tú derrames sobre mis hermanos dones. Derrama dones, Señor. Dones preciosos, como tú has dicho en la palabra en 1 Corintios, que a cada uno le es dada la manifestación sobrenatural del Espíritu para provecho. Tu palabra lo promete y ruego que derrames de esos dones sobre la iglesia de forma sobreabundante. Pero también, Señor, no solamente los dones, sino que exista ese milagro de que nuestras vidas te glorifiquen, te den gracias, te exalten, Señor. Te pido que hayan cambios, Señor, de vida, como sucedió cuando Pedro dijo que era tiempo de que ellos se bautizaran. Señor, te ruego que también aquellos que aún están luchando con su pasado, aquellos que aún están luchando contra el viejo hombre, Señor, que hoy sea un día crucial en que ellos puedan entender que ese viejo hombre muere cuando se cree realmente en Jesucristo. Y dales la evidencia y el poder de esa nueva vida con Cristo, Señor, donde se sobreponen a sus luchas, donde se levantan fortalecidos con el poder del Señor y su fuerza, Señor, donde se creen las promesas y donde se vive de tu mano todo el tiempo. Y Señor, permite que cada uno de nosotros
pueda tener ese deseo de seguir siendo enseñados, seguir siendo enseñados, seguir siendo discipulados, seguir siendo, Señor, instruidos en todas las cosas que tú nos has ordenado que guardemos. Padre, bendecimos tu nombre y gracias por tu Hijo que nos da salvación y por tu Espíritu Santo que nos da el poder a una nueva vida contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por su compañía. Gracias a todos los que se han conectado, a cada familia que está allí desde su casa. Meditemos en esta porción de la palabra. Que el Señor nos ayude a tener todas estas experiencias en nuestra vida, ¿verdad? Por último, quiero hablarles acerca de las ofrendas. Quiero que oremos por las ofrendas. Es importante que apoyemos el ministerio. Es importante que nosotros apoyemos con nuestros recursos la obra de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 16, del 1 al 2. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. Un principio que Pablo le enseñaba a la iglesia era que ellos guardaran de alguna forma la ofrenda que iban a dar para el Señor. Cada semana, de acuerdo a lo que hubieran sido prosperados, ellos debían guardarlo y darlo a la obra del Señor. Ese es un buen principio, que nosotros cada mes podamos decir de lo que Dios me ha dado, voy a apoyar la obra con esta cantidad, con esta ofrenda para el ministerio que el Señor ha levantado. Así que les invito para que podamos apoyar la obra de Dios. Por último, vamos a orar por las ofrendas y por la economía de cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias en este día por las ofrendas que tu pueblo hoy da para la iglesia y para ti, Señor. Te pido, Señor, que traigas gran bendición sobre sus vidas, Señor, sobre su economía, sobre sus finanzas. Señor, que seas tú abriéndoles puertas de favor, de bendición, Señor. Bendice cada hogar, cada familia. Que nunca les falte ningún bien, Señor. Que nunca les falte ningún bien. Padre, prospera la obra de sus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, y aún en estos tiempos, que ellos sean sorprendidos con grandes respuestas de oración. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, mil gracias. Espero que terminen de pasar un excelente domingo y que la gracia y el favor de Dios esté con cada uno de ustedes. Un abrazo muy grande, bendiciones.